Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video aquí. ¿En dónde más? Pues en el canal de la JS. En esta ocasión les traigo el primer video del capítulo 2 del volumen 10 de la novela ligera de Arifureta. Veamos, nos quedamos en que vimos las pruebas de Yue, Shi y Kaori, donde cada uno enfrentó a sus respectivas copias. En el caso de Yue, recordó los traumas de su traición y tuvo algunas revelaciones que le provocó muchas dudas sobre el futuro. Y esas dudas, más las cosas que le dijo Shia, provocó que se pelearan en serio, se insultaron, se lanzaron sus mejores ataques, sacaron en cara los fetiches sexuales de Hajime y lo peor de todo, interrumpieron la prueba de la pobre Kaori. Aunque pensándolo mejor, nada de pobre Kaori, la copia de Kaori fue la gran víctima de la pelea, ya que Kaori la traicionó, la asesinó para pasar la prueba. Y bueno, ya al final Yu y Shia se reconciliaron, pero lo que sí no cambió fueron las típicas peleas de Yu y Kaori. Entonces ya con estas 3 y los 2 del volumen anterior ya tenemos 5 miembros que ya pasaron por la prueba de las copias. Ya solo nos quedan 4. Ahora veamos qué nos toca hoy y espero que disfruten mucho el video. Así que, sin más que decir, empecemos. Volumen 10 de la novela ligera de Arifureta. Capítulo 2. Gracias a Dios que sigue siendo una pervertida. Parte 1. Esto era un sueño, eso es lo que ella sabía. Era un sueño nostálgico, aunque mundano, sobre un acontecimiento pasado sin importancia. Dos chicas de secundaria se sentaban en un banco del parque al atardecer. El sol poniente teñía todo de naranja y los granidos de los cuervos llenaban el aire. Aparte de las chicas, el parque estaba casi vacío. Un anciano solitario paseaba a su perro y no había nadie más. De vez en cuando pasaba un vehículo por la carretera adyacente al parque. El rugido de su motor cortaba el ruido ambiental. Las dos chicas estaban desplomadas en el banquillo, pareciéndose más a trabajadoras de oficina agotadas que a chicas de secundaria. Una de ellas se quejó en voz baja. La otra chica, Eri Nakamura, sonrió con tristeza a su compañera. Susu, suenas como un anciano. Pero Eririn. Susu, porque la otra chica era naturalmente Susu, agitaba sus brazos como un niño haciendo un berrinche. Sus trenzas se agitaban a su alrededor mientras agitaba la cabeza. Estoy bastante segura de que esto pasó el día antes de que nos convocaran. A pesar de cómo estaba actuando, Eri examinó su entorno con ojos fríos y sin emociones. Era como si se hubiera desprendido de su cuerpo y estuviera mirando hacia abajo en lo alto. ¿Por qué estoy viendo este sueño? Es solo una escena sin sentido manchada de mentiras y engaños. Pero a pesar de eso... Eririn, hoy es domingo. Sí, ¿y? Déjame preguntarte algo. Susu, ¿estás tratando de imitar a un presentador de televisión otra vez? Ahora estamos en el instituto, ¿verdad? ¿No es nuestro deber disfrutar de nuestra juventud, encontrar el amor y amigos y sobre todo el amor? No estoy tan segura de eso. Además dijiste amor 2 veces. Y sin embargo, ¿cómo pasamos nuestro precioso fin de semana? ¿Nos lo tomamos con calma? Tonta bibliotecaria 4 ojos de escuela, ¿cómo puedes decir eso como si fuera algo normal? ¿Qué tiene que verse la bibliotecaria de la escuela con esto? Susu tomó las gafas de Eri que protegía desesperadamente mientras sonreía torpemente. Para un transeúnte normal, sus bromas juguetones hacían que pareciera que las dos eran increíblemente cercanas. Era otro fin de semana normal, con una pareja de amigas perfectamente normal pasando el rato. Eri suspiró internamente mientras veía cómo se desarrollaba la escena. Suzu Taniguchi era una chica que se llevaba bien con cualquiera. Mientras tanto, el objetivo de Eri era hacer suyo a Kouki. La única razón por la que se hizo amiga de Suzu fue para utilizarla para acercarse a Kouki. Para ella, estar así con Suzu no era más que una molestia necesaria. Apuesto a que esta tonta cabeza hueca ni siquiera se dio cuenta de que su tímida mejor amiga la estaba manipulando. Por supuesto, Suzu no fue la única que no se dio cuenta de esto. Si le hubieras preguntado a alguien en la clase de Eri qué pensaban sobre ella, probablemente te dirían algo como, es una chica tranquila e introvertida. Pero ella también es muy lista y cada vez que abre la boca es para contribuir con algo significativo. Es amable y ayuda a la gente sin esperar nada a cambio. Siempre está sonriendo y sabe cómo felicitar a alguien. Es la chica perfecta. Ni una sola persona se había dado cuenta de la verdadera naturaleza de Eri.
No sabían que era una psicópata loca y maliciosa que no dudaría en lastimar a otros si eso le ayudaba a alcanzar sus metas. Incluso la perspicaz Shizuku había creído que Eri Nakamura era una chica de buen corazón. ¡Qué gran chiste! Todos eran unos idiotas, no puedo creerlo. ¡Malditas normies! Se llevan a todos los chicos. No grites esas cosas, Suzu, es vergonzoso. Eri pensó mientras miraba fríamente a Suzu: ¿cuándo voy a despertar de este sueño? Desafortunadamente, las siguientes palabras de Suzu llevaron a Eri de vuelta al sueño. Oye, Eririn, ¿quién crees que sería un buen candidato para mí? ¿Y cómo voy a saberlo? Ah, vamos, pensé que tu hobby era examinar a la gente. ¿No deberías tener suficientes datos para saberlo? No es un hobby. Eri chasqueó mentalmente su lengua, regañando a su yo del pasado por ponerse tan nerviosa ante eso. Mientras miraba, recordó: Suzu ocasionalmente señalaba cosas así. No importaba lo bien que Eri escondiera su personalidad, Suzu se las había arreglado para recoger fragmentos de su verdadero yo. Eri no había odiado particularmente a Suzu, ni Suzu había profundizado más en su vida personal que cualquier otra persona. Suzu se las había arreglado para captar partes de la verdadera personalidad de Eri a través de las conversaciones cotidianas que tenían. Parte de la razón era que cuando estaba con Suzu, Eri ocasionalmente bajaba la guardia y su fachada se resbalaba, como acababa de suceder ahora. Ahora que lo pienso, ella siempre fue buena en sentir las emociones de los demás. Considerando el tiempo que pasamos juntas, supongo que era inevitable que captara algunas pistas. Tal vez se dio cuenta de que yo era una mujer calculadora y astuta, y decidió seguir estando conmigo de todas formas. No hay forma de que eso sea verdad. Además, eso significaría que ella sabía que estaba planeando algo realmente malo. Desde que llegó a Tortus, Eri estaba encantada. Ser convocada a otro mundo había hecho mucho más fácil hacer suyo a Koki. En comparación con cuando había estado en Japón, había sido mucho más abierta sobre sus prioridades, especialmente cuando fueron atacados por la mujer demonio en el laberinto del Gran Orcus. Casi se le escapa que no le importaba que ella y Koki fueran los únicos que escaparan. Como mínimo estaba segura de que su expresión no había sido la máscara perfecta que había sido antes. Aunque dudaba de que alguien más en la clase se hubiera dado cuenta, era plausible que Suzu, la única persona que había pasado la mayor parte del tiempo con Eri, se hubiera dado cuenta de la malicia que ella escondía. Pero al final Suzu no había dicho nada en ese fatídico día, lo que llevó a Eri a la conclusión de que ni siquiera Suzu se había dado cuenta, o lo sabía desde el principio y no pudo decir nada. Personalmente, Eri pensó que esta última era la opción más probable, porque Eri conocía a Suzu tan bien como Suzu parecía conocer a Eri. Suzu, realmente eres una cobarde, ¿verdad? Incluso cuando Suzu se dio cuenta de algo, fingía que no lo hacía. Incluso cuando lo entendía, fingía ignorancia. No importaba el momento, no importaba la situación. Ella emparejaba su longitud de onda con los demás y los saludaba con una sonrisa alegre. Ese era el fragmento de la verdadera naturaleza de Suzu Taniguchi que Eri conocía. Eri se rió burlonamente de la cobardía de su amiga. En ese momento de repente se sintió como si estuviera flotando. El sueño se desmoronó como un castillo de arena. Parecía que se estaba despertando. Eri se alejó flotando del sueño sin sentir el más mínimo indicio de arrepentimiento. Cortó su pasado sin remordimientos. Desde el fondo de su corazón no le importaba a su supuesta amiga. Eri se sentó y se estiró, miró alrededor de su habitación, la que le había sido concedida en el castillo del Señor de los Demonios. Era media tarde y la luz del sol entraba por su ventana. Por lo que ella podía ver, era la misma hora del día en que se había quedado dormida, lo que significaba que ha estado durmiendo durante todo un día o quizás más. Eri olfateó sintiéndose como si estuviera en un sueño. Una vasta presencia voló sobre ella y Eri se dio cuenta de que esto debía ser lo que la había despertado. Es hora de irnos. ¿Has venido hasta aquí para decirme eso personalmente? Eres un buen tipo, Freyd. El general del ejército de demonios, Freyd Banwa, miró a Eri desde lo alto de su dragón blanco Uranus. Frunció el ceño en respuesta al tono frívolo de Eri. No le gustaba lo maliciosa que era ella. Desafortunadamente, el estado por defecto de Eri era molesto, así que todo lo que hacía molestaba a Freyd. El mismo Freyd sabía que decir cualquier cosa era una pérdida de tiempo, así que simplemente agitó la cabeza. No hagas nada imprudente, sigue mis órdenes, no quiero tener que enterrarte. Sí, ya lo sé.
Freud arremetió y dio la vuelta a Urano, saliendo por la ventana abierta. Un par de alas de ceniza aparecieron en la espalda de Eri y ella se puso en pie. Su cabello también se había vuelto gris y parecía una versión un poco más sucia de la de un apóstol de Dios. Mientras veía volar a Freud, Eri miró de nuevo a la habitación en la que había estado soñando. No podía entender por qué su cerebro le había mostrado un sueño como ese. Sin embargo, era innegable que había soñado con alguien a quien nunca había considerado su amiga. Quizás por eso se sintió obligada a decir: «Siempre apartas tus ojos de la verdad, esa es tu gran debilidad, Suzu». Sus palabras susurradas fueron llevadas por el viento, escuchadas solo por ella misma. Un momento después agitó sus alas y persiguió a Freud. Suzu ya ni siquiera estaba en su mente, incluso si se volvieran a encontrar, Eri no pensaría nada al respecto. Capítulo 2. Gracias a Dios que sigue siendo una pervertida. Parte 2. Esa es nuestra gran debilidad. La copia de Suzu se burló de ella. Su cabello, su piel e incluso los abanicos que tenía en sus manos eran de color blanco puro, lo opuesta a la propia Suzu. Sus ojos carmesí miraron a Suzu. Ella estaba respirando pesadamente y rodeada por todos lados por las barreras carmesí de su copia. Un segundo después, esas barreras comenzaron a emitir una presión abrumadora. Suzu creó su propia barrera para defenderse y la empujó contra la barrera de gravedad de la copia y empezó a destruirla desde dentro. Fragmentos de una brillante barrera amarilla mezclada con tentáculos carmesí de maná se desprendían a medida que las dos barreras se cancelaban mutuamente. Suzu luego bajó sus abanicos invocando una barrera de gravedad propia para asaltar a su copia. Forzada por la presión, la copia cayó de rodillas, sin embargo todavía seguía burlándose. A pesar de que tú lo sabías, aunque tú lo entiendas mejor que nadie. A pesar de que era la copia la que estaba siendo atacada, Suzu se sintió como si fuera ella la que estaba siendo rechazada. Las palabras de la copia apretaron el corazón de Suzu como un vicio y ella pudo sentir cómo se rompía su compostura. No es culpa mía, yo no sabía nada. Suzu no quería nada más que gritar esas palabras. Después de todo, admitir que su copia tenía razón significaba admitir que ella tenía parte de la culpa. Lo supiste desde el principio, ¿verdad? Te diste cuenta desde el principio de que Eri no era solo una chica agradable y tranquila. Todos los demás habían pensado que eso era todo lo que Eri era, pero Suzu no. Desde el principio sabía que Eri era astuta. La razón por la que Eri se volvió una persona introvertida fue para poder observar a la gente desde lejos y asegurarse de que podía protegerse a sí misma. Naturalmente Suzu nunca lo señaló, pero nunca había pensado menos en Eri por ello, porque Suzu había pensado que Eri solo era así para protegerse. Era la razón por la que Suzu quería ser la amiga de Eri en primer lugar. Suzu nunca culparía a alguien por actuar así para protegerse. Ella no pudo, después de todo. Pensaste que Eri era igual que tú, ¿verdad? Culpar a Eri por poner una fachada habría sido equivalente a negarse a sí misma. Hubo una fuerte grieta cuando la copia destruyó la barrera de Suzu. Luego atacó a Suzu con una barrera propia. Esta vez cayeron muros de fuego. Suzu la neutralizó rápidamente con una barrera de agua. Usó su abanico izquierdo para protegerse, mientras que se inclinó hacia abajo por la derecha para crear otra barrera que restringiera los movimientos de su copia. ¿Qué tal si te ayudo a recordar qué clase de persona eres junto con los crímenes que has cometido? Ambas partes siguieron desplegando y neutralizando barreras en un tira y afloja defensivo. La clase de Suzu era maestra de barreras y su enfoque era la defensa. Debido a la forma en que sus habilidades funcionaban, no podía moverse mucho mientras peleaba. Lo que significaba que tanto Suzu como su copia estaban en los mismos lugares bailando con sus abanicos para invocar aún más barreras. Así era la lucha entre los maestros de barrera. Mientras su batalla continuaba, las palabras de la copia continuaron llegando a los oídos de Suzu. A pesar de que se estaban concentrando por completo en su batalla, Suzu se vio obligada a revivir sus viejos recuerdos. El primero fue un recuerdo de cuando ella era todavía una niña y mucho menos alegre. Desde que tenía memoria, los padres de Suzu habían sido adictos al trabajo. Día y noche habían trabajado, rara vez se habían presentado a las conferencias de padres y maestros o habían participado en eventos escolares a los que se invitaba a los padres. De hecho, Suzu había sido prácticamente criada por la niñera que habían contratado para ella. Suzu tenía más recuerdos de pasar tiempo con ella que sus padres.
Siempre que su niñera se marchaba, Suzu se quedaba sola en esa enorme casa. Tal vez debido al ambiente aislado en el que había crecido, Suzu no había sido muy alegre de niña y no había tenido muchos amigos. Solitaria, pero también insegura de cómo deshacerse de su soledad, la infancia de Suzu había sido una infancia infeliz. Si no hubiera sido por su alegre y animada niñera, Suzu podría haber terminado más triste que antes. No era que sus padres no la quisieran, habían tenido cuidado de no malcriarla, e incluso si Suzu estaba a menudo dormida cuando volvían a casa, la vigilaban todas las noches, pero eso no había sido suficiente para una niña pequeña como Suzu, así que incluso cuando estaba despierta cuando sus padres llegaban a casa, fingía estar dormida, o si habían hecho tiempo para volver a casa temprano, simplemente Suzu hacía pucheros en lugar de pasar tiempo con sus padres. Había sido gracias a su niñera que Suzu había sido capaz de transformarse de una niña triste y malhumorada en la chica alegre y extrovertida que era ahora. Unos años después de haber sido empleada, la niñera había podido ver cómo Suzu se convertía poco a poco en una niña poco sociable y le había dado algunos consejos. Ella le dijo, solo sonríe. Honestamente había sido un consejo a medias, pero la vieja niñera lo había dicho de corazón. Además, había sido como una segunda madre para Suzu. Aunque Suzu no había creído plenamente que eso era todo lo que se necesitaba, había estado dispuesta a hacer cualquier cosa para aliviar su soledad. Primero intentó sonreírle a sus padres. «Mamá, papá, gracias». Había actuado muy contenta la siguiente vez que le dieron un regalo. Honestamente, ella todavía se sentía molesta con ellos por haberla descuidado todo el tiempo, pero ella había empujado esas emociones hacia abajo. Naturalmente, sus padres se habían sorprendido por su repentino cambio de actitud, pero también estaban contentos. «No hay problema, Suzu. Papá quiere que seas feliz». «Suzu, ven a darle un abrazo a tu mamá». Nunca antes los había visto sonreír tan felizmente. Por supuesto, su carga de trabajo no había cambiado, pero ahora parecían felices cuando estaban con Suzu en lugar de disculparse, y eso a su vez hizo a Suzu feliz de verdad. Con el tiempo, ella también intentó sonreír más en la escuela. Aunque no necesariamente se divertía en la escuela, sonreía todo el tiempo de todos modos. Antes de que se diera cuenta, había hecho docenas de amigos y todos ellos parecían felices de pasar tiempo con ella. En un abrir y cerrar de ojos, su deprimente vida escolar se había vuelto emocionante. Fue entonces cuando Suzu aprendió que sonreír era la solución a sus problemas. Mientras sonriera, nunca estaría sola, y así nació la creadora de humor de la clase. Desde entonces, Suzu siempre sonrió alegremente, aunque en realidad no se sentía tan feliz por dentro. Ella mantenía su alegre y burlona personalidad sin importar lo que pasara. «Te identificaste con la naturaleza calculadora de Eri, ¿verdad?» Suzu regresó al presente. Parecía que había estado prestando demasiada atención a sus recuerdos. Mientras estaba distraída por la batalla de las barreras y sus propios pensamientos, su copia había colado unas cuantas barreras en movimiento, los aplastadores celestiales, debajo de sus defensas y las deslizó por el suelo hacia ella. Cuando se dio cuenta de que estaba en problemas, ya era demasiado tarde. Los aplastadores celestiales desataron un destello cegador y explotaron en una ráfaga de maná, enviando fragmentos de barrera volando por todas partes. Su copia la había golpeado con una barrera poderosa. Suzu apenas logró proteger sus signos vitales con sus abanicos, pero la explosión la hizo volar hacia atrás y golpeó el suelo con un ruido sordo. Después de rodar unos metros, Suzu se detuvo y se puso de pie con cautela. A juzgar por lo poco que hablaba, Suzu estaba al límite tanto física como mentalmente. Sin embargo, por alguna razón la copia le dio una mirada confusa e indagatoria, pero un segundo después se burló de nuevo y dijo: «¿Pensabas que Eri era igual que tú? Creíste que ella también se compadecería de ti, por eso es por lo que realmente creíste que ella era tu mejor amiga». Suzu había pensado que Eri solo actuaba así para protegerse, no porque fuera malvada. Ella creía que Eri realmente se preocupaba por sus amigos y actuaba de esa forma como un mecanismo de autodefensa. «No, eso no es verdad. Tú querías creer eso». Suzu había ignorado todas las señales de advertencia que había notado desde que llegó a Tortus. Aunque había empezado a sospechar que Eri podría ser realmente malvada, había fingido no ver nada. Acababa de poner ciegamente su fe en Eri y aplazado todas sus sospechas. Había estado demasiado asustada como para enfrentarse a la verdad. En el fondo de su mente, sin embargo, sabía que en el momento en que Eri Nakamura se quitara la máscara,
su relación amistosa llegaría a su final. Así que huiste de Eri y como resultado, fuiste responsable de una tragedia. Debido a la ignorancia deliberada de Suzu, dos de sus compañeros de clase, el capitán Mel y toda una serie de otros caballeros, murieron. Además de eso, Kaori también casi pierde la vida. Deberías haber enfrentado a Eri, deberías haberle preguntado en qué estaba pensando realmente. Fuiste la única que tuvo una idea de lo que realmente era. Fuiste la única que pudo haber detenido esa tragedia. Pero en vez de eso, escapaste. Para proteger tu frágil corazoncito, desviaste tu mirada de una verdad incómoda y al hacerlo, le quitaste la mirada de encima a tu mejor amiga. La copia de Suzu presentaba una crítica tras otra, pero todas esas declaraciones eran algo que la propia Suzu había pensado al menos una vez. Suzu rechinaba los dientes incapaz de defenderse. Esta era la oscuridad que residía en su corazón, la oscuridad que no le había dicho a nadie, la abrumadora culpa que sentía al no confrontar a Eri antes. Se había dicho a sí misma una y otra vez que no había manera de que su mejor amiga fuera malvada, y se había rendido de examinar críticamente las pruebas que tenía frente a ella. Como resultado, la tragedia había ocurrido. Incluso si no había tenido el valor de enfrentarse a Eri, al menos debería haber llevado sus preocupaciones a Shizuku. De esa manera podrían haber podido prepararse. Por supuesto, todas esas cosas eran hipótesis. Al final del día, había sido Eri quien había elegido el camino del mal y Suzu era una de sus víctimas. Suzu sabía que si le decía a Shizuko lo que sentía, ella se lo diría. Sin embargo, aunque Suzu lo entendiera en su cabeza, no podía librarse de la culpa que la carcomía, y su copia fue una manifestación de esa culpa, por lo que fue despiadadamente desenterrada esa culpa y puesta al descubierto. Podrías haber sido capaz de hacer algo para salvar a Eri antes de que se volviera tan retorcida, y a pesar de eso, ¿tienes el descaro de llamarla tu mejor amiga? Pensaste que todo saldría bien mientras sonrieras, ¿no? Pero en realidad, todo lo que eso hizo fue darte un montón de amigas superficiales. No hay ni una sola persona de la que sea cercana, ¿verdad? Y aún así, pensabas que ya no estabas sola. Eri tenía razón, eres una idiota. Suzu agitó silenciosamente sus abanicos hacia su copia. Docenas de trituradores celestiales aparecieron de la nada y se lanzaron hacia ella. Una vez que se amontonaron alrededor de la copia, explotaron en una serie de explosiones de barrera, innumerables fragmentos de barrera dentados disparados hacia la copia. Sin embargo, la copia salió ilesa. Había sido capaz de bloquear el bombardeo con una simple barrera y miró con desdén a Suzu. Su boca estaba escondida por un abanico. Había ganado mucha fuerza desde el comienzo de la lucha. Suzu había permanecido en silencio todo el tiempo, respondiendo a todos los insultos punzantes de la copia sin contraatacar. Su cara estaba retorcida por el dolor y la angustia, y ella era la única que recibía el daño de los ataques de barrera que las dos estaban desatando. Ni una sola de sus técnicas de barrera había pasado las defensas de su copia. Esa diferencia de fuerza entre ellas dejó claro lo sacudida que estaba Suzu por las palabras de su copia. Aunque vuelvas a ver a Eri, ¿qué vas a hacer? Ni siquiera sabes lo que quieres decirle. Además, incluso tú crees que va a intentar asesinarte de nuevo. La copia incluso utilizaba los temores de Suzu sobre el futuro como arma. Si bien es cierto que Suzu quería desesperadamente volver a ver a Eri, también es cierto que tenía miedo de hacerlo y que no tenía ni idea de qué decirle a su ex mejor amiga. Además, seguía arrastrando la culpa y el autodesprecio de no haber confrontado a Eri antes. Cada uno de sus arrepentimientos y temores había quedado al descubierto. Su corazón había sido reducido a una pulpa ensangrentada tanto como su cuerpo. Y sin embargo, a pesar de todos mis insultos, no me siento mucho más fuerte. De hecho, he dejado de fortalecerme. La mueca de desprecio de la copia se convirtió en un ceño fruncido. Fue entonces cuando Suzu finalmente abrió la boca. Su voz era sorprendentemente firme, al igual que su mirada. Lo sabías, y es como funciona este juicio. En ese caso, no te fortalecerás más de ahora en adelante. Eso parece. Desde que te mandé a volar por los aires con esos trituradores celestiales, tu resolución ha ido creciendo lentamente. Ahora veo. La razón por la que no respondiste fue porque... Todo este tiempo, Suzu se había concentrado en sí misma.
Esta era una prueba que Suzu había anhelado. Desde el principio quiso que la obligaran a enfrentarse a su gran debilidad. Porque incluso antes de entrar en este laberinto, se había prometido a sí misma que no huiría más. Solo así había encontrado el coraje para pedirle a Hajime que dejara que ella se uniera a él. Estaba casi agotada de maná, su cara estaba pálida, su respiración era corta y sus manos temblaban mientras sostenía sus abanicos, pero su postura, su mirada y su voz tenían una belleza salvaje. Todo lo que dijiste es absolutamente cierto. Realmente fui una cobarde, pero eso ya no importa. Estoy harta de tratar de protegerme. Desde que vi ese sueño en el laberinto de Jaltina, me di cuenta de que había estado huyendo de lo que realmente importaba. Esa fue la fantasía que viste, ¿no? La copia se burló de nuevo, pero esta vez Suzu también sonrió. Era una sonrisa marcada por el dolor y el sufrimiento, pero esa sonrisa salía del corazón. Ese sueño podría haber sido una realidad si hubiera aceptado la realidad para empezar. Con sus ojos despejados de dudas, Suzu empezó a hablar, más para sí misma que para su copia. En aquel entonces, cuando Umeko-san me dijo que sonriera, no quería decir que sonreír era lo único que tenía que hacer. Lo que ella había estado tratando de decirme era que si yo quería entender a los demás, primero necesitaba abrirles mi propio corazón, pero me di cuenta de eso solo ahora. Suzu había logrado abrirse más a las personas, pero no del todo, porque había sido una cobarde. Tenía miedo de hacer enojar a sus amigos, estaba aterrorizada de ser abandonada por ellos. Como resultado había perdido a la única persona a la que había llamado su mejor amiga. Tienes razón, todavía no sé qué le voy a decir a Eri cuando la vuelva a ver. No sé si quiero gritarle, disculparme por no prestarle más atención o tratar de persuadirla de que regrese. Esa noche, la noche en que fue traicionada, el corazón de Suzu estaba destrozado. Un torrente de emociones se había apoderado de ella y le había costado todo lo que tenía para mantenerlo unido. Esa barrera aún mantenía unido su corazón. Suzu no tenía ninguna duda de cuando se encuentre con Eri de nuevo, esa barrera se romperá. Sin embargo, no tengo ni idea de qué decirle, pero sé que tengo que volver a verla. No volvería a repetir los errores que cometió en el bosque de Jaltina. De ahora en adelante, no apartaría su mirada de la verdad, por dolorosa que fuera. La ardiente determinación en sus ojos lo dejó claro. Mi poder se debilita. Parece que tu resolución es la verdadera. Sí, ya estoy cansada de ver dulces sueños. Te superaré y seguiré adelante. Reúnanse y conviértanse. Tierra santificada. Inversión. Suzu alimentó su magia con su determinación y lanzó su mayor hechizo hasta ahora. Mientras bajaba los abanicos, toda la habitación empezó a brillar. Innumerables puntos diminutos brillaban en el aire como estrellas en el cielo nocturno. Eran los fragmentos destrozados de todas las barreras que Suzu había puesto hasta ahora. Los fragmentos giraban alrededor de la copia, formando una galaxia de estrellas a su alrededor. Después de unos segundos empezaron a tomar forma. Oh, ya veo. Controlaste todas las barreras que lanzaste con tu abanico izquierdo. El encantado con la magia de restauración, todo para que pudieras utilizarlas de vuelta. ¿Planeaste esto desde el principio? Sé que las pruebas del laberinto no son fáciles de superar. Desde que empezaron los susurros pensé que llegaríamos a esto y sabía que necesitaría una carta de triunfo. Suzu no solo había estado lanzando barreras a diestra y siniestra. El número de barreras que había invocado con su abanico izquierdo era de 150. Además, había derramado todo el maná que le quedaba para crear otras 300 barreras que sumarían a la enorme explosión de la barrera que estaba preparando. Todas sus barreras convergían en la copia, brillaron de naranja cuando se acercaron, preparándose para explotar. Toda la habitación estaba llena de un resplandor anaranjado, y la colosal masa de barreras parecía un mítico castillo flotante. En el centro de ese resplandeciente castillo naranja estaba la copia, que parecía sorprendentemente tranquila. Muy bien, muéstrame lo fuerte que es tu voluntad, pruébame que has superado tu debilidad. Gracias por existir, copia, aquí voy. Sonriendo un poco, Suzu empujó sus abanicos hacia adelante. ¡Estallido de 1000 flores! Hubo una explosión de luz muy brillante y por un momento se sintió como si un sol hubiera aparecido de repente en la habitación.
La luz lo cubrió todo, borrando incluso el sonido. Segundos después, el sonido de la explosión lo siguió, sacudiendo la habitación con su gran fuerza. Suzu había usado todo su maná disponible para una explosión masiva de barreras. A diferencia de sus habituales hechizos, este fue un ataque completo que requirió que ella controlara tantas barreras como fuera posible y las explotara simultáneamente. Era la última carta de Suzu. Como su enfoque se había centrado únicamente en la ofensiva, Suzu no había sido capaz de erigir ninguna barrera para protegerse a sí misma. Las ondas de choque de la explosión también la mandaron a volar y se estrelló contra la pared detrás de ella. Necesitó toda su concentración para permanecer consciente a través del dolor. No podía oír nada más que un zumbido incesante, aunque estaba demasiado cansada para moverse. Mantuvo su visión borrosa firmemente enfocada en el enemigo que tenía enfrente. Fragmentos de barreras rotos y fragmentos de hielo desprendidos brillaban en el aire, pero no había ninguna copia a la vista. En vez de eso, una suave voz pareció susurrar directamente al oído de Suzu. Espero que tus sentimientos lleguen a ella. El alivio inundó a Suzu y su conciencia empezó a desvanecerse. Creo que voy a descansar por un ratito. Suzu vio cómo una sección de la lejana pared se desmoronaba para revelar un nuevo pasaje y luego se desmayó con una sonrisa en su cara. Capítulo 2. Gracias a Dios que sigue siendo una pervertida. Parte 3. Algún tiempo después, Suzu se encontró lentamente despertando de un profundo sueño. Se sentía como si estuviera flotando en un oscuro charco de agua. La piscina en sí era sorprendentemente cómoda como una cuna, incluso la sacudió un poco con las olas. Con la conciencia nublada, Suzu sintió que no le haría daño volver a hundirse en la piscina por un rato más, pero justo cuando empezó a cerrar los ojos de nuevo, el golpeteo de los pasos y una mano caliente en sus mejillas la obligó a estar totalmente despierta. ¿Ah? ¿Qué está pasando? ¡Hey, Suzu! Finalmente despiertas. Ah, ¿Ryutaro-kun? En carne y hueso. Por un momento Suzu pensó que estaba siendo secuestrada por un ogro, pero luego escuchó la voz familiar de Ryutaro y se relajó. Parecía que Ryutaro la llevaba en su espalda. Sintiéndose un poco culpable por confundirlo con un ogro, Suzu aclaró su garganta y le preguntó: ¿Por qué me estás llevando, Ryutaro-kun? Bueno, ya ves, le di una paliza a ese imbécil que se parecía a mí y atravesé el nuevo túnel que se abrió. Llevó a otra habitación que se parecía a la que yo estaba peleando, donde te encontré inconsciente en una esquina. Así que te recogí y te llevé conmigo. No te despertabas por mucho que te sacudiera y no iba a golpearte, así que llevarte era la única opción. Si me hubieras golpeado, te habría explotado una barrera en la cara. Suzu miró desaprobadoramente a la parte de atrás de la cabeza de Ryutaro. Sin embargo, teniendo en cuenta que hizo esto antes de golpear a una chica, se podría decir que Ryutaro también había crecido un poco. Suzu evaluó a Ryutaro con pensamientos inusualmente arrogantes. Pero no sabía que nuestras salas de juicio estaban conectadas a las de las otras personas. Eso parece. ¿A qué habitación crees que vamos a ir ahora? Espero que sea Kaori, no tío-san. Todavía estoy bastante cansada y... sí, gracias por llevarme, Ryutaro-kun. Tú también debes haber tenido una pelea muy dura. ¿Te encuentras bien? ¿Llevarme a cuestas no te cansa? Aunque solo podía ver su espalda, Suzu podía ver que Ryutaro también había sufrido daños importantes durante su pelea. De hecho, parecía que él había sufrido más daños físicos que ella, y aunque estaba caminando con los mismos pasos pesados de siempre, parecía un poco desequilibrado. También caminaba un poco más lento de lo habitual. No te preocupes, eres ligera, Suzu. Es como si llevara un rollo de papel higiénico. Disculpa, ¿qué clase de metáfora es esa? Aunque hubiera crecido, parecía que Ryutaro seguía careciendo de tacto. Suzu volvió a mirar a Ryutaro. Dependiendo de tu respuesta, puede que tenga que matarte. Ryutaro tembló y luego dijo tímidamente: perdón, quise decir... ¿ligera como una flor? Afortunadamente, eso bastó para satisfacerla. Bueno, pero ¿estás seguro de que estás bien? No te ves muy bien. Aliviado de que el tono de Suzu hubiera vuelto a la normalidad, Ryutaro respondió alegremente: esto no es nada, me disloqué un hombro, me rompí 5 costillas y un brazo, no es la gran cosa. Eso suena como la gran cosa.
No te preocupes, he vuelto a ponerme el hombro y he estado usando piel y diamante para mantener mi brazo en buen estado. Ay. ¡Ay, Ryutaro-kun, qué asco! ¡Estás tosiendo sangre! Ryutaro se dobló, sangre salía de su boca, la vista era tan espantosa que probablemente ganaría el primer lugar en un concurso de los videos más impactantes de YouTube. Con la cara pálida, Suzu saltó de la espalda de Ryutaro y apresuradamente lanzó magia curativa sobre él. No tenía una gran afinidad en ella como Kaori, así que su magia de sanación no era muy efectiva, solo había aprendido unos cuantos hechizos principiantes en caso de emergencia. Sin embargo, su magia curativa elemental fue suficiente para curar la mayoría de las heridas menores de Ryutaro y evitar que siguiera tosiendo sangre, así que definitivamente ayudó. Ryutaro se limpió las comisuras de los labios y sonrió. Era difícil imaginar que se había desangrado hace unos segundos. Ah, sí, ya estoy curado. Gracias, Suzu. No estás curado en absoluto, ¿sabes, Ryutaro-kun? Tosiste como un cubo lleno de sangre. ¿Cómo puedes seguir actuando como si estuvieras bien? ¿Eres un minotauro o solo eres estúpido? Siempre eres tan directa. Quiero decir, sí, ya me has curado lo suficiente, así que lo demás puedo atravesarlo con agallas, así que ya no hay problema. Agallas, qué conveniente. Con un aspecto demacrado, Suzu terminó de curar a Ryutaro. Ella quería discutir, pero conocía a cierta conejita que literalmente lo hacía todo con agallas, así que no podía. Quiero ver a Shizu. Ella es normal, necesito a alguien que pueda curar mi corazón más que mi cuerpo. Aunque ella pensó eso, Suzu también se arrojó un poco de magia curativa. La mayor parte de lo que pudo curar fueron pequeños cortes y moretones. No había nada que pudiera hacer al respecto con el profundo agotamiento que sentía o al dolor intenso en las articulaciones que había estado sintiendo desde que se estrelló contra la pared de hielo. Para eso necesitaba la ayuda de Tio o de Kaori. Viendo la expresión exasperada de Suzu, Ryutaro añadió apresuradamente: bueno, supongo que también estoy entusiasmado porque finalmente logré superar una de las pruebas del laberinto por mí mismo. Ah, sí, te entiendo. Es una sensación agradable saber que puedes pelear, a diferencia de cómo nos fue en el bosque. Lo sé, ¿verdad? Por cierto, ¿cómo te fue en el juicio, Ryutaro-kun? Siento que eres el tipo de hombre que nunca se preocupa por nada. Ah, pero si no quieres hablar de eso, está bien. Suzu insinuaba básicamente: eres un cabeza dura, así que no es como si los insultos pudieran herirte de todos modos, lo que era bastante cruel para la alegre Suzu. Parecía que finalmente había empezado a dejar su máscara. Por otro lado, a Ryutaro no le importó el insulto implícito, más bien ni siquiera pareció que se dio cuenta. No me importa hablar de ello, no fue nada especial de todos modos. Mi falsificación acababa de llamarme cobarde perdedor. Suzu miró a Ryutaro en blanco. Ryutaro era el tipo de persona que se metía de cabeza en cualquier desafío, por muy peligroso que fuera. Ella no podía imaginarlo asustado de nada. De hecho, era un modelo del coraje temerario. De todas las cosas que la copia pudo señalar, la cobardía parecía la opción más extraña. Viendo la expresión confusa de Suzu, Ryutaro sonrió torpemente. Bueno, solo he estado tratando de ocultarlo haciéndome el duro, pero ya sabes, solo piénsalo, soy mucho más débil que Kouki Nagumo. ¿Te refieres a que siempre seguiré siendo un personaje secundario, el tipo de persona que los verdaderos protagonistas siempre necesitan ir a salvar? Estaba celoso entonces. ¿Quieres ser ese tipo que está en el centro de atención? Pero ¿por qué nunca intentaste serlo? Siempre he pensado que nunca podría vencer a esos dos y siempre he tenido miedo de perder contra ellos. Nunca quise desafiarlos porque temía que perder lo demostrara. Demuestra que solo soy un compañero inútil. Esa es la clase de mierdas que me dijo mi farsante. Entonces, ¿realmente has pensado eso? Los dos continuaron caminando por el pasillo, uno al lado del otro. Suzu miró vacilantemente a Ryutaro, quien sonrió con tristeza y asintió. Esa molesta falsificación era básicamente yo, ¿verdad? Entonces significa que definitivamente había estado pensando en eso. Como mínimo, Ryutaro sabía que no había sido capaz de negar esas afirmaciones. Se rascó la cabeza torpemente y continuó con su historia. ¿Sabes que antes de que nos llamaran aquí, Kouki y yo solíamos meternos en los asuntos de los demás todo el tiempo? Ah, sí, bueno, es más como si Kouki-kun atrajera los problemas de todos los demás. Shizu siempre hablaba de lo difícil que era para ella. Sí, eso me suena bien. De todos modos, la mayor parte del tiempo acabábamos salvando a chicas de los delincuentes y cada vez que lo hacíamos, Kouki era el único al que le daban las gracias. Ah, ya veo.
Suzu podía ver a dónde quería llegar Ryutaro. Koki parecía un caballero con armadura brillante, destacaba como un pulgar adolorido. Además de eso, era increíblemente carismático. Así que sí, incluso las chicas de las que me enamoré fueron por Koki en vez de por mí. Oh, pobre. Suzu empezaba a preguntarse por qué Ryutaro era amigo de Koki en primer lugar. Ella simpatizaba con su difícil situación. Mientras ella estaba todavía ocupada procesando todas estas nuevas revelaciones, Ryutaro le lanzó otra bomba. Incluso Yue-san es la mujer de Nagumo. Sí, ella... Espera, ¿qué? ¿Qué? Suzu gritó, su grito resonó por todo el pasillo, sus ojos parecían como si estuvieran a punto de salir de su cráneo. Estaba tan sorprendida que se detuvo y dio unos pasos hacia atrás. Ruborizado, Ryutaro miró hacia otro lado y cerró la boca. Espera, ¿lo dices en serio, Ryutaro-kun? ¿Ella te gusta? ¿En serio? ¿Y por qué pareces tan sorprendida? ¿Acaso es tan raro de que me enamorara de ella? No realmente, es solo que... como nunca lo demostraste ni nada. ¿Y tú realmente crees que podría intentar ligar con ella cuando esos dos están coqueteando 24 horas al día los 7 días a la semana? Pobre Ryutaro-kun. Cállate, no soy lamentable. Además, ¿desde cuándo te volviste tan mala? Suzu miró a Ryutaro como si fuera un cachorrito abandonado y le acarició suavemente el hombro. Ryutaro le dio un bofetón en la mano y cambió el tema. De todos modos, mi falsificación hablaba de que solo fingía estar contento con ser el compañero, aunque en realidad quería ser el protagonista. Ahora lo entiendo. Entonces, ¿tu copia también se hizo más fuerte, Ryutaro-kun? ¿Más fuerte? ¿Qué quieres decir? Ah, ¿no se trataba todo el juicio de si rechazabas o aceptabas tus sentimientos y tu copia se volvía más débil o más fuerte dependiendo de lo que hagas? No te entiendo. ¿De qué estás hablando? Ryutaro no la seguía en absoluto. Suzu y Ryutaro ambos ladeaban la cabeza confundidos. Suzu explicó brevemente las reglas del juicio, pero Ryutaro aún parecía muy confundido. Parecía que su juicio había sido totalmente diferente al de ella. De hecho, la copia de Ryutaro le había ofrecido un trato. Le había pedido que se fusionara con él para obtener el poder de suplantar a Koki y a los demás como protagonistas. El poder de hacer lo que quiere y tomar lo que quiera por la fuerza. Sería capaz de convertirse en su ser ideal. ¿Así que hay gente que ha tenido juicios como ese también? En lugar de superarse a sí mismo, el juicio de Ryutaro se había centrado en lo bien que podía resistir las tentaciones que se le ofrecían. Considerando que los dioses probablemente emplearían métodos similares, tenía sentido como una prueba. Suzu pensó que tal vez el juicio determinó que no tenía suficientes emociones negativas, así que trató de tentarlo como un último recurso o algo así. Entonces, ¿qué pasó cuando tomaste la mano falsa? Oye, ¿realmente crees que aceptaría un trato así? Suzu apartó la mirada y en respuesta Ryutaro suspiró y le dijo... Ni siquiera yo soy tan estúpido como para pensar que tomar la mano de ese impostor es buena idea, así que le di un puñetazo. Oh, así que ¿no sucumbiste a la tentación? Suzu miró a Ryutaro con admiración, pero en lugar de parecer orgulloso de sí mismo, la expresión de Ryutaro era extrañamente rígida. Sus ojos se cerraron de par en par y dijo... Mira, solo piénsalo, si hubiera conseguido todo ese poder y hubiera hecho todo lo que quería, ¿qué crees que habría pasado? Bueno, podrías tomar lo que quieras por la fuerza, así que... La mirada de confusión de Suzu se transformó en una de simpatía. Si Ryutaro hubiera fallado el juicio y hubiera cedido a sus deseos básicos, era obvio lo que intentaría hacer primero, hacer a Yue suya, pero Suzu y Ryutaro sabían cómo terminaría eso, no importaba cuánto poder le diera el laberinto. Nagumo-kun te destruiría. Igual que a Hiyama. Habiendo visto lo unidos que eran Hajime y Yue, Ryutaro ya había hecho las paces con el hecho de que ella nunca miraría hacia él. Tratar de cambiar eso ahora era fundamentalmente un suicidio. La copia puede haber pensado que intentaba tentar a Ryutaro una vida de decadencia, pero para él no era más que un camino que conducía directamente a la muerte. Terminé gritando, ¿qué carajos te pasa? Echa un vistazo a la realidad, si hago eso me voy a morir a mi imitación. Ryutaro se había roto y derrotado a su copia en una pelea puñetazo siguiente a eso. Así que básicamente venciste tu juicio haciendo un berrinche.
Los hombros de Suzu se desplomaron de decepción mientras pensaba, al final supongo que así Ryutaro-kun. Ryutaro se encogió de hombros y luego volvió a caminar por el pasillo. Aún así, estoy un poco sorprendida. Nunca pensé que te habrías enamorado de la hermana Yue, Ryutaro-kun. Suzu lo dijo con una sonrisa, negándose a dejar morir el tema. Se sintió feliz de que Ryutaro hubiera estado dispuesta a compartir sus sentimientos más profundos con ella. Como resultado, ella no sintió ninguna razón para ser reservada con él. ¿Todavía sigues con eso? Además, ¿qué tiene de raro eso? Tú eres la que la ha estado llamando hermana desde ese día. Ah, sí, buen punto. Supongo que no es tan raro después de todo. Suzu aplaudió con las manos juntas. El día al que se refería Ryutaro era el día en que Hajime y Yue los habían salvado de la demonio y sus monstruos en el gran laberinto de Orcus. Yue se había visto deslumbrantemente bella cuando atravesó hileras de monstruos con su dragón de fuego azul. Había luchado con tanto aplomo a pesar de su joven apariencia. Encima de eso, Yue había mostrado una pizca de bondad hacia Suzu. Era natural que todos los estudiantes presentes en esa batalla se hubieran enamorado de ella, de la misma forma que Suzu había empezado a llamarla hermana. Yoshiki Saito, Shinji Nakano, Ayako Tsuchi y Mao Yoshino habían llegado a respetar inmensamente a Yue, así que no era extraño que Ryutaro sintiera algo parecido. Será mejor que no le digas esto a nadie. No lo haré, se burlarían de ti si lo hiciera. En realidad, ¿por qué te molestaste en decírmelo? Bueno, supongo que no debería haberlo hecho, pero... Ah, solo querías que alguien te escuchara, ¿no es así? Siempre olvido lo lista que eres, y eso es básicamente todo. Siento haberme quejado de toda esta mierda. Pero aún así, no deberías tratar de enfrentarte a todos los desafíos de frente. Kaorin se va a enfadar si sigues apareciendo todo golpeado. La cara de mi imitación me molestó mucho. De solo pensarlo me dan ganas de golpearlo otra vez. Siempre puedes empezar a golpear los espejos. Los dos continuaron bromeando el uno con el otro durante unos minutos hasta que finalmente llegaron a un callejón sin salida. Parecía que habían encontrado la siguiente habitación. Finalmente llegamos. Realmente espero que sea la habitación de Kaorin o la de Tío San. Suzu juntó sus manos en oración y luego se acercó a la pared de hielo. A medida que se acercaban, se derretía para revelar la habitación que había detrás de ella. Afortunadamente para Suzu, sus oraciones fueron escuchadas. Sin embargo, la primera cosa que recibieron Suzu y Ryutaro cuando entraron en la habitación fue un torrente de magia. Sorprendido, Ryutaro saltó apresuradamente delante de Suzu y cruzó los brazos defensivamente delante de él. Al mismo tiempo, Suzu erigió una poderosa barrera. Después de que las ondas de choque se desvanecieron, los dos levantaron la vista para ver a Tio y a su copia intercambiando ataques de aliento. Y bueno gente, ese fue el primer video del capítulo 2 del volumen 10 de la novela ligera de Eric Fureta. Un video un poco más corto que los dos anteriores de este volumen, pero bueno, me pareció bien dejarlo hasta ahí para que en el próximo video veamos únicamente la prueba de Tio. Entonces, recapitulando, volvimos a ver a Eri, que la última vez que la vimos fue en el... en el epílogo del volumen 8. Vayan a ese video si no se acuerdan. Apúrate, aquí te espero. ¿Ya fuiste? Bueno, sigamos. Ahora vemos que ella ha sufrido una semi-apostolización, por así decirlo, y ahora junto con Freddy los 500 apóstoles van a ir por Hajime y los demás. Bueno, dejando eso de lado por ahora, vimos que Suzu y Ryutaro superaron a sus respectivas copias. Ahora sí les fue mejor que en el laberinto del bosque. Lo curioso fue que la de Ryutaro fue una prueba un poco diferente, donde la copia le propuso fusionarse. Afortunadamente le dijo que no, y al final logramos ver una buena interacción entre estos dos, donde tienen algunas cosas en común. Les va mal en el amor y a ambos les gusta Yue, así que seguro que harán buena pareja. Entonces gente, espero que les haya gustado este video. Si fue así, apóyame dejando tu me gusta para que podamos llegar a más gente. Comenta qué te pareció esta parte, también suscríbete. Mira que te lo estoy pidiendo amablemente. Bueno, terminemos con los saluditos a los que comentaron el video anterior. Saludos para Miguel Antonio Rojas, Steven Samuel, Cobra Fénix, Terror en la Habitación, BRM y Gerardo Molina. También saludos especiales para los miembros del canal, Pokemad y Arthur. Entonces gente, eso fue todo por hoy. Nos vemos en el próximo video. ¿Qué más? Bueno, adiós.